Muchas veces la realidad cambia viendo las cosas desde otro lado, teniendo una perspectiva diferente. Eso es perspectiva alternativa, una nueva forma de escuchar la política. Bueno, estamos en otra edición de Perspectiva Alternativa, una nueva forma de escuchar la política, y hoy tenemos el placer de entrevistar y de recibir a una mujer que, además de una mujer que hoy cumple un rol central a cargo de la vicepresidencia del partido de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, también ha sido concejal, ha sido presidenta del Consejo Deliberante de Saladillo, actualmente es diputada provincial en la provincia de Buenos Aires, cumpliendo su segundo mandato, y ha estado también al frente de la Comisión de Salud en la legislatura bonaerense, pero además de ser una militante y ser una militante política, también es médica, obstetra y ginecóloga, y madre, ¿no? Así que, Alejandra Lordén, un gusto estar entrevistándote hoy y recibirte en esta edición de Perspectiva Alternativa. Por eso, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién es Alejandra Lordén para Alejandra Lordén? Bueno, hola José, gracias por la entrevista y bueno, intentaré hacer esa pregunta tan complicada, ¿no? Porque es una visión totalmente subjetivada por el propio ser. Primero que nada, bien mencionaste algunos roles, ¿no? Que tienen que ver con roles circunstanciales, pero primero que nada es una hija y una nieta de inmigrantes que vinieron a la Argentina creyendo que aquí estaba su porvenir y su futuro, y por lo tanto con ese bagaje o esa mochila de hacer de este país un país mejor. Pero también con el tiempo fue una persona yo creo, con mucha sensibilidad social y con mucha mirada hacia el prójimo, producto de algunas cuestiones familiares, que después si querés ahondamos, que hicieron que estudiara una carrera tan social como es la medicina, ¿no? La medicina, eh, estás en continuo y en permanente diálogo con el otro y tratando de empatizar, de ayudar, de promover, de prevenir. Y después, entonces es Alejandra médica, que además es madre y forma su familia, también empieza a incursionar en, bueno, de qué otra manera se puede estar con el prójimo que no sea solamente desde la medicina. Y entonces, más tarde, ya no en el ámbito universitario, sino más tarde, empiezo a acercarme a la política, y empiezo a acercarme a la política en la Comisión de la Mujer de mi ciudad, tratando de ahí aportar en los temas que Alejandra Lordén sabía, que eran derechos sexuales y reproductivos, una visión de género, por la escucha permanente a las mujeres. Por lo tanto, definir a Alejandra Lordén es definir a una mujer ya a esta altura madura, eh, con muchas ganas de transformar y de cambiar el mundo. En mi pequeño mundo es mi país, mi provincia, mi ciudad, y eso ha hecho que me involucre tanto con la medicina como con la política, digamos, siempre buscando objetivos claros que tienen que ver no solo conmigo y mi núcleo más cercano, sino también con el que está al lado. Bueno, bien, muy bien. Pudiste definirlo y me parece que haciendo también un recorrido, como vos dijiste, ¿no? De la historia y de lo que uno va haciendo y de los roles que va cumpliendo y también de las decisiones que toma y de lo que elige, parece que es una gran definición para quienes se hagan el ratito de escucharnos, que puedan conocerte un poquito más. Por eso también la segunda pregunta que pensamos hoy, ¿no? Que es, en este especial, rompiendo paradigmas establecidos, y que un poco también por eso te convocamos, donde buscamos contar historias de mujeres que hicieron o que están haciendo historia por alguna razón. En este caso, como dijimos al principio, vos actualmente te desempeñás como vicepresidenta de la UCR Nacional y sos la primera bonaerense en ocupar ese espacio, así que seguramente ya con ocupar ese lugar por primera vez para un bonaerense significa muchísimo para vos y para todos, ¿no? También para el partido a nivel provincial. ¿Qué es lo que vos más destacarías de este proceso que estás llevando adelante desde el 2019? ¿Y qué crees, o en qué crees que tenemos que seguir trabajando para que más mujeres ocupen espacios de toma de decisión? Bueno, primero, no sentir que ser mujer es algo que te traba o que te impide estar en ningún lugar, en ningún lugar. Digo, como médica
recuerdo que era una de las pocas que tocaba el bisturí en el quirófano, era un mundo de hombres el quirófano, ¿no? Todas las cirugías o toda la cuestión que tiene que ver con la cirugía es más monopolio de varones que de mujeres, y yo estaba metida ahí, con el bisturí, haciendo la cesárea, operando la mama o el quiste de ovario, digo, y la verdad es que nunca sentí que por eso, que porque fuera mujer yo no lo podía hacer. Y un poco en la política es eso, ¿no? Sin llevarte por delante nada, pero creyendo que estás en la misma situación que un hombre para polemizar, para discernir, para generar un proyecto, para debatirlo y para llevar adelante lo que fuere. Y por supuesto, en este proceso de ser vicepresidenta de un partido nacional con tantas dificultades, porque tiene muchos años de historia, nuestro partido, próximo a cumplir 130 años, pero también eh, justamente por ser un país tan amplio y tan federal y tener provincias tan heterogéneas, el radicalismo en cada una de esas provincias tiene una visión y un desafío y una agenda diferente a otras provincias. Entonces, coordinar toda esa agenda, tanto para hombres como para mujeres, es todo un tema. Por supuesto, la paridad partidaria nos vino a poner en una situación de igualdad a hombres y mujeres. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ya tomar como algo innato la paridad legislativa, la paridad partidaria, y sobre todas las cosas me parece a mí, además de cumplir el rol al lado de los hombres y entendiendo que ser mujer no te genera ninguna cuestión de peso, sino todo lo contrario, una visión que complementa, también ayudar a más mujeres a subirse a la política. Yo creo que todavía hay mujeres que no han descubierto que pueden, así como en su casa administran los recursos, administran la familia, cuidan a los padres, cuidan a los suegros, cuidan a sus hijos, hacen 50 cosas a la vez, bueno, que esas mujeres son necesarias en los espacios políticos, digo, no solo en el radicalismo, en todos los espacios políticos. Entonces, las que pasamos por acá, tenemos que intentar darle la mano para subir, así como otras han hecho, que tanto vos como yo estemos en lugares importantes en la legislatura provincial y nacional y en el rol del partido, ¿no? Y creo que el partido necesita muchas más mujeres activas. Hablando de eso, ¿no? Del rol del partido de la coyuntura un poco también. ¿Cómo ves hoy a la Argentina, o a la Argentina de hoy, y al radicalismo parado en esa coyuntura? Bueno, la verdad que en estos días y hoy 25 de mayo y con las noticias que uno escucha continuamente, por supuesto en el medio de una pandemia inusitada que afecta al mundo, pero que a la Argentina la afecta de manera particular, yo tengo días de muchísima tristeza. A veces lo digo como dicen los chicos cuando tienen un examen, me duele la panza, me duele la panza, me duele la Argentina, me duele la decadencia argentina, me duele que no tomemos buenas decisiones, digo, hablo de quienes gobiernan y tienen responsabilidades, que no haya ese federalismo que hoy, justamente 25 de mayo, tenemos que reivindicar, que no haya ese respeto a las instituciones que son tan importantes para mantener la República, que además volvamos a cometer errores, eh, por ejemplo, cerrando las escuelas, en una tragedia que es la falta de educación, que creo que es la única herramienta que nos queda para sacar adelante el país, junto con el empleo, la producción, el trabajo. Y la verdad es que esa Argentina me duele, y ahí es donde yo creo y estoy convencida, y ojalá nos convenzamos todos, que el radicalismo tiene en estas discusiones, que son discusiones viejas, que ya deberíamos estar discutiendo otras cosas, pero tiene las respuestas a esa demanda que tiene la sociedad con respecto a todos estos temas. Cuando hablamos de educación, hablamos de la reforma universitaria y de lo que el radicalismo le aportó a la educación. Cuando hablamos de salud pública, hemos tenido inclusive presidentes como Ilia, ministros como Aldo Neri, que han reivindicado la importancia de la salud pública en nuestro país. Cuando hablamos de las instituciones, volver al gobierno de Raúl Alfonsín y al valor de la democracia para todos los tiempos, pero la obligación nuestra, de nuestra generación, de generar calidad a esa democracia, porque la democracia no solo muere con dictadura, también muere o se corroe cuando se debilitan estas instituciones. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento, y no lo digo, ojalá no lo tuviéramos, pero estamos en un momento donde se vuelven a discutir cosas donde el radicalismo tiene la respuesta a cada una de esas cosas que hoy la sociedad puede llegar a demandar. Y por eso es que me parece que el partido tiene que estar con una estrategia nacional, provincial y en cada una de las ciudades, local por supuesto, para cerca de la ciudadanía ser justamente la escucha, el oído
la interpretación de qué es lo que reclama hoy nuestra ciudadanía. Totalmente. La pregunta que sigue va un poco también a lo político, pero vinculándolo con tu profesión, ¿no? Teniendo en cuenta que vos sos médica y que en tus redes vemos normalmente qué opinás y que te posicionás respecto de la gestión de la pandemia de parte del gobierno nacional y el gobierno de Kicillof también. Decíamos que vos además fuiste presidenta de la Comisión de Salud, perdón, de la legislatura y obviamente seguís teniendo un rol importante ahí. Por ende, ¿podés compartirnos alguna reflexión sobre la gestión de la pandemia? Tal vez desde un punto de vista sanitario, pero en general también. Bueno, la pandemia viene a mostrar, a develar un montón de situaciones, así como te he escuchado hablar y han hablado mucho sobre la violencia de género o sobre, bueno, la falta de educación, la falta de empleo, de trabajo, también devela la fragilidad de nuestro sistema sanitario, que es totalmente desigual y que es uno de los problemas más graves que tiene es la accesibilidad, ¿no?, a la salud. Y eso uno lo ve cuando encuentra un paciente oncológico que no consigue la droga para la quimioterapia, o ahora cuando alguien no encuentra la cama que necesita, y bueno, este doloroso caso de Santa Fe. Bueno, la verdad es que esta fragilidad del sistema de salud pública nos hace repensar un sistema de salud mucho más universal, y creo que ahí nuestro ex ministro Adolfo Rubinstein trabajó mucho en algo que se llama la CUS, que es la cobertura universal de salud, que no era nada más ni nada menos que poner la innovación y la tecnología al alcance de una historia clínica digital, y de que los recursos y lo que se invierte en salud en la Argentina pueda distribuirse de manera igual, porque no es el mismo tiempo el que la provincia de Buenos Aires se tarda, por ejemplo, con un cáncer de mama, en que te den turno en el quirófano para operarte y curarte, que el tiempo que pasa en Misiones o en Santa Cruz. Y entonces ahí es donde hablamos de inequidad, de falta de igualdad, de falta de accesibilidad. Y por supuesto con la vacuna se empezaron cometiendo muchos errores. Primero, es totalmente mentira que el radicalismo, nuestra coalición, es antivacunas. Puede haber casos aislados, pero todos los que entendemos la salud entendemos que la vacuna es la única que nos va a venir a sacar de esta pandemia, y todos o casi todos hemos respetado los esquemas de vacunación anteriores con nuestros hijos, con la vacuna antigripal. La vacunación viene a ser hoy, junto con los cuidados, vuelvo a decir, la respuesta que tenemos ante la pandemia. Pero ¿qué pasó con esto? Primero, se politizó, se ideologizó. En nuestra provincia, teniendo centros vacunatorios, la vacuna fue a parar a vialidad, a una escuela que tenía que dar clases, a cualquier lugar. En Olavarría, recuerden, se perdieron 400 dosis de vacuna por llevarla a un lugar provincial donde había un vacunatorio que era histórico en la localidad. Parecido pasó en Azul. Entonces, primero, la vacuna nos corresponde a todos, es un derecho, es un bien social. Entonces, de ninguna manera se puede politizar, ni ahora ni nunca, por parte de ningún espacio político. En segundo lugar, menos saltearse la fila, cosa que se minimizó, que no es tan importante saltearse la fila. El Ministerio de Salud de la Nación hizo un lineamiento, una estrategia en orden de quiénes tenían que recibir primero hasta el final la vacuna. El personal estratégico, que era como un invento porque de ahí salieron muchas cosas, estaba en número 7, pero los primeros eran los trabajadores de la salud, después eran los mayores de 60 y 70 años con los pacientes o personas con enfermedades o comorbilidades, después el personal de salud y de docencia. Todo esto se tergiversó. Empezaron los sindicatos a pedir vacunas, a utilizarlos en domicilios, empezaron jóvenes de la cámpora a sacarse fotos haciendo la B, y mientras ese joven se sacaba una foto que seguramente no iba a morir si tenía COVID, muchas personas, más de el número que hoy estamos viendo, 70.000 fallecidos por COVID, alguno de ellos, por no tener la vacuna, falleció, e inclusive todos conocemos en nuestros distritos un familiar, un allegado, un conocido. Entonces, esto es doloroso, porque yo siempre digo que se puede hacer política de la mala manera. No, en realidad no es que estoy acertando, estoy diciendo que esto sea un acierto, sino, o una disculpa, pero digo, uno puede hablar, no sé, de un acto de corrupción en una obra pública y decir, en vez de 10 kilómetros de pavimento se hicieron 8. Es, por supuesto, gravísimo, gravísimo, pero mucho más grave si estamos politizando la salud, porque ahí es donde es la única herramienta, la vida es esencial para todos nosotros,
y es donde yo creo que el gobierno no solo ha errado, sino también ha abusado de ese poder, y me parece que es ahí donde tenemos que estar todos, ya no solo los médicos, los que entienden de salud, sino toda la sociedad reclamando lo que tanto merecemos, que es los cuidados, el buen mensaje, pero también junto con los testeos, por supuesto, la vacuna que nos va a venir a sacar de esta pandemia que nos tiene ya después de un año y medio a todos en vilo y con mucho temor, ¿no? No solo Berbisky es el que tiene miedo, sino que somos muchísimos Todos. argentinos que tenemos miedo de Ujú. enfermar. Aparte, no sé qué opinás, ¿no? Pero me da la impresión también, escuchándolo al jefe de gabinete de Kicillof, habiendo visto hoy declaraciones de la ministra de Salud, de Carla Bisotti, y viendo las declaraciones de los últimos días de Santiago Cafiero, que así como en su momento se culpó a los runners, a los jóvenes, a las madres que se juntaban afuera del colegio, ahora la culpa es de la oposición, ¿no? Como te- me da la impresión que están permanentemente buscando la culpa afuera. Y no sé vos qué pensás, pero creo que sería mucho más sensato ver alguna o algún grado de autocrítica, ¿no? Por supuesto que la pandemia ha puesto en jaque a todos los gobiernos del mundo, nadie se la esperaba y es cierto que a todos les ha significado en el mundo un enorme desafío. Pero lo que se ve por lo menos del gobierno argentino es poca autocrítica o nula. ¿Vos qué pensás sobre eso? No, primero que yo miraría, y los gobiernos nacionales y provinciales lo saben, el acompañamiento que han tenido de la oposición. Vos acordate la primer cuarentena de Alberto Fernández, con todos nuestros líderes del radicalismo saliendo a decir que apoyamos, lo dijo Mario Negri, usted es el capitán del barco y en este barco estamos todos. Acompañamos fervientemente esa cuarentena. Y por supuesto, con el tiempo empezamos a decir algunas cosas, pero iban en son, bueno, y la Fundación Alén trabajó muchísimo diciendo, miren, esta cuarentena se está haciendo muy extensiva, no es salud versus economía, tenemos que cuidar las fuentes laborales, tenemos que hacer más testeos, tenemos que salir a rastrear y aislar personas, tenemos que salir por supuesto, a tratar de que la gente pueda volver a sus fuentes de trabajo con los protocolos. Podemos hacer estas intermitencias, que ahora lo dicen como una gran novedad, y nosotros lo venimos diciendo desde el año pasado. Entonces me parece, pero además, tanto en el Congreso Nacional como en el Congreso Provincial, en la legislatura provincial, hemos aprobado todas las herramientas que el gobernador y el presidente en cuanto a las emergencias, sabiendo lo que implica votar una emergencia, que los procesos de licitación, que son menos transparentes, que no vamos a conocer con detalle cuál es la compra de determinado insumo, y sin embargo nosotros lo aprobamos porque nos pareció que obviamente como oposición teníamos que estar ahí. Entonces, me parece totalmente injusto y una gran mentira, que por supuesto el pueblo argentino lo sabe, que nosotros hemos sido un obstáculo. Nosotros hemos acompañado y lo que hemos dicho, lo hemos dicho y lo volvemos a decir, y la verdad que no hemos estado para nada errados en que había que testear más, en que había que hablar con más laboratorios, que no teníamos que cerrar nuestra negociación con Pfizer cuando nos ofreció 14 millones de dosis, que teníamos que aceptar los 12 millones de COVAX y no 1.200.000 como se aceptaron, porque iban a faltar vacunas en el mundo. Bueno, todas las cosas que fuimos diciendo eran totalmente acertadas, por lo tanto, echarle la culpa al otro es algo muy clásico del populismo, me parece, como decís vos, que tienen que hacer una autocrítica muy importante para no volver a cometer los mismos errores. Totalmente. Bueno, llevándote ya a la última pregunta, esta es un poco más divertida. Es como un ping-pong, ¿no? Yo te hago un par de preguntas y vos me respondés así directamente. La primera, como nosotros después, con todos los entrevistados, vamos a armar una lista de Spotify, te voy a pedir que me nombres 3 canciones que a Alejandra le gustaría escuchar en diferentes situaciones. Ya puede ser, no sé, una que te relaje, una que escucharías comiéndote un asado, otra que te recuerda de tu infancia, no sé, las 3 canciones que más te gusten y que te gustaría compartir con quienes nos estén escuchando. Bueno, primero decirte que soy de terror con los nombres de las canciones, así que, y escucho música todo el día, escucho música todo el día y de la más variada. Me gusta desde el folclore hasta la música que escuchan los jóvenes hoy, porque tengo 2 hijos, bueno, adolescentes, entonces me gusta escuchar la música que escuchan ellos. Pero con respecto a mi infancia, yo era muy chica, en mi familia estaba la ausencia de un hijo, un hermano que no pude conocer, que falleció muy chiquito, de 8 años,
y entonces había que alegrar el ambiente. Y yo escuchaba a Rafaela Carrá y me subía arriba a la mesa y bailaba como Rafaela Carrá. No recuerdo cómo se llamaban las canciones, pero me acuerdo que era una voz femenina que me alegraba a mí la vida y le alegraba la vida a los que tenía al lado. Así que Hacía los una de pasos. Rafaela podríamos agregar a la lista. Ahí está. Y siguiendo los pasos de escuchar a voces de mujeres, también escuchaba en la adolescencia mucho a Silvina Garré, y ahora más de grande me gusta mucho la música española y escucho música relajada y tranquila a Vanessa Martín. Y el que no la conoce, les pido que escuchen sus letras, un poco nostálgica, muchas letras de amor, pero muy interesante su voz, su calidad, su calidez en la voz y los temas de Vanessa Martín. Y por supuesto, después me gustan los grandes grupos musicales de mi época, como Phil Collins o Genesis o Queen, ¿no? Tanto hemos escuchado, mi marido y yo somos medios fanáticos de Queen, así que hemos hecho a nuestros hijos también fanáticos de esa música. Bien, perfecto. Un libro que nos puedas recomendar. Bueno, te voy a decir dos en vez de uno. Bien. Uno, porque fue uno de los primeros que me causó y que todavía creo que releyéndolo me vuelve me siento parte de ese libro que es, no sé si lo leíste, Mi planta de naranja Lima, de Mauro Vasconcelos. Es un Sí, 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 libro un que cuenta clásico. la vida de un niño de CC, una vida muy dura, que podría ser la vida hoy de cualquier chico del conurbano, por ejemplo. Sí. Y que a mí me hizo meterme en ese mundo de la fantasía, de cómo un chico con sus problemas sale un poco a jugar con la imaginación. Y después el libro de Ana Frank, porque fue el primero que me regaló mi papá. Mi papá me regaló ese libro, tuve la oportunidad de viajar con él a Ámsterdam, de conocer el lugar donde Ana Frank estuvo escondida tanto tiempo, Wow. de ver pegada los diarios viejos que ella coleccionaba, y la verdad que me impactó muchísimo y creo que mi papá me dio una gran enseñanza con ese libro, así que por eso te nombré dos. Perfecto. ¿Una serie o película? Y una de las últimas que me impactó, que justamente tiene que ver con el rol de la mujer en la política, es Borgen. Sí, Me una quedo con gran eso. serie, gran serie. Y por último, una comida. Y una comida, como ya no la tengo más, no tengo más a los viejos, el arroz con pollo y los ñoquis que me hacía mi mamá. Uy, qué rico. Ahora que viene el frío, aparte, va, que ya hace frío, espectacular. Una comida de esas vienen de 10. Y a la Bueno, noche los ñoquis recalentados con el tuco eran sí, riquísimos, así que olvídate. lo recuerdo muchísimo. Riquísimo, riquísimo. Bueno, genial, Ale. Muchas gracias. Gracias por darnos este ratito. Como siempre decimos, apuntamos con perspectiva alternativa, con este podcast que busca una nueva forma de escuchar a la política y especialmente con este espacio de rompiendo paradigmas establecidos para escuchar a mujeres que hacen historia y agradecerte también porque si bien es un espacio cortito, con un par de preguntas, apuntamos justamente a que el que tiene el ratito de escucharnos también se quede con más ganas de conocerte. Así que muchas gracias por este rato. Gracias a vos.